Hola, qué bueno encontrarnos aquí. Hoy ya vamos entrando, vámonos organizando para que hablemos hoy de la intuición y para que comencemos a tratar este tema que a veces no tenemos idea de cómo llega la intuición, cómo la reconocemos. Y les cuento que como en esta semana yo ya estaba muy pendiente de los comentarios que me han escrito las personas que ya se han inscrito al hacer la encuesta del programa del taller gratuito de los 3 días, El Camino de la Intuición. A mí me encanta leer lo que me escriben. Vamos a comenzar por acá para contarles que me gusta mucho leer lo que responden, porque primero esto me da una idea muy buena sobre qué temas quieren que tratemos y los temas que se pueden acomodar al taller del Camino de la Intuición. Ustedes saben que esta es un taller de 3 días gratuito que va a ser el 19, 20 y 21 de julio, o sea, la semana entrante, ya se nos llegó la fecha. Y si no te has inscrito todavía, pues puedes hacerlo muy fácilmente yendo a la página que está en mi perfil, que es de inscripción. Creo que está ahí directamente y tú entras tu nombre, tu correo y luego de entrarlo vas a tu bandeja de entrada y buscas el correo que te llega de parte mía de hola@alquimiapersonal.com y le das clic al botón naranja de ese correo y así confirmas. Otra cosa linda es que tenemos la oportunidad de estar en un grupo silencioso de WhatsApp. Grupo silencioso de WhatsApp quiere decir que no interactuamos y todo el mundo pone comentarios, sino que es un punto que te va a ayudar a organizarte para que sigamos las 3 clases de una manera efectiva, para que no te vayas a perder los replays, para que no te vayas a perder el link de entrada a la clase en vivo que va a ser por YouTube, y yo te paso el link 30 minutos antes de la clase, así que es muy importante. Entonces sería muy bueno que te conectes o que tengas tu grupo de WhatsApp para que por ahí te pase todo y también que te lleguen las cosas por correo, súper importante. Si te inscribiste, te das cuenta que al inicio yo te pregunto por una encuesta, que llenes una encuesta. ¿Por qué? Porque en esa encuesta lo que yo quiero ver es cuáles son tus dudas, en qué rango de edad estás, qué es lo que te gustaría aprender de la intuición, si te da miedo la intuición, si no te da miedo la intuición, si la has vivido cerca, si estás conectada con ella. Estas son cosas que para muchas personas pueden ser básicas, pero si tú realmente te pones a pensar, estas son cosas súper importantes cuando estamos empezando en el camino de la intuición. Y por eso es que ese taller se llama El Camino de la Intuición, porque es precisamente para empezar a preparar el espacio para lo que llega. Ya sea que tú te animes a entrar al programa de cómo desarrollar tu intuición, que es para el que se abren las puertas el tercer día, o no, no importa. Voy a dar contenido de mucho valor en los 3 días de la semana entrante, el 19, 20 y 21 de julio. ¿Qué pasa si no puedes asistir en vivo? Pues te vas a perder las sorpresas, porque hay sorpresas en vivo para las personas que asistan live, sobre todo en nuestro camino intuitivo. Esto es súper importante porque es aquí donde nos estamos empezando a conocer. Y lo otro es que las clases de todas maneras quedan grabadas, pero se le envían solamente a las personas que confirmaron su inscripción. Entonces, ya que tenemos más personas aquí live, qué maravilla, qué delicia, gracias por unirse. Me imagino que están súper interesadas para que hablemos de lo que es la intuición. Y aquí tengo lo que se llama mi hojita de guía, porque no quería perderme ninguna de las cosas que a través de mi experiencia yo he sentido con la intuición, porque las voy a compartir. Muchas de las cosas de las que hablo en el taller del Camino de la Intuición son cosas y lo he ido modificando a medida que hemos pasado a través del programa y hemos visto que le interesa mucho más a las personas porque estamos despertando. Entonces, lo que tú no sabías hace 2 años no es lo mismo que tú no sabes en este momento. Ya estamos siendo más seres abiertos, más despiertos, más conectados con nuestra intuición y tenemos una mejor idea de por qué estamos acá. Y cuando digo de por qué estamos acá, quiero decir experimentando
esta vida terrenal, este mundo 3D, y porque ya se nos están presentando las dificultades, las parejas, los amigos, el círculo de familia, todo esto que ya nosotros estamos viviendo. Yo creo que ya estamos viviendo en términos de menos queja y en términos de, mira, aquí se me ve un poquito el viento porque tengo el ventilador casi que puesto encima porque está haciendo un calor en Nueva York que no se imaginan. Hoy casi que llega 85 grados o más Fahrenheit, que eso es como 30 y punta en Celsius. Entonces está haciendo mucho calor. Pero lo que te quiero decir, volviendo a la intuición, es que hay muchas señales. Hay muchas señales. Y este live es específicamente para saber cómo reconoces tu intuición. No una persona es igual a la otra. Hay personas que pueden tener una llamada intuitiva de una manera muy distinta a otras. ¿Por qué? Porque si ya te inscribiste al taller de la intuición, allí vamos a hablar de esto, hay muchas fortalezas intuitivas, así lo llamo yo. Una fortaleza intuitiva es como quien dice una habilidad que tú tienes para comunicarte con la intuición. Lo que pasa es que no lo sabes. Y muchas veces vas por el mundo sin darte cuenta que tienes esa habilidad intuitiva y que es de ahí donde te tienes que pegar. Esto lo viví yo, sobre todo en mis años de adolescencia. Tenía la intuición muy a flor de piel, pero yo pensaba que todo el mundo lo tenía así y que todo el mundo entendía muchas cosas de esta manera y que esto era normal. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta que no era cierto. Y a medida que me separé de la actividad creativa, de la pintura y el dibujo, me di cuenta que mi mente se volvió más racional. Y al volverse más racional, le di espacio o le di cabida a la mente mucho más. Entonces, cuando me llegaba una llamada intuitiva, yo la cuestionaba inmediatamente. Lo que no me sucedía cuando estaba más o menos entre los 10 a los 19 años o a los 18 años. No era tan racional. Entonces yo no cuestionaba cualquier cosa que me llegaba, sino que yo decía, eso es. Pero al separarme de la pintura, por eso les hago tanto énfasis en una actividad creativa, es muy importante separarme del dibujo y la pintura para ya seguir carrera y empezar primero en diseño de modas, que fue mi primera carrera, y luego en administración de empresas, que ahí sí que me volví el lado completamente racional. Para hacer eso, entonces también tuvo que cambiar algo dentro de mí. Y yo quiero que tú mires tu vida. Cuando tú eras pequeña, empecemos desde allí, vamos a darle orden. Cuando tú eras pequeña o pequeño, ¿qué sucedía con la intuición? Entonces quiero que en este momento de pronto cierres tus ojos y comiences a pensar, y más que a pensar, a sentir cómo era tu intuición cuando eras pequeño. Yo te aseguro que para la mayoría de las personas la intuición era súper a flor de piel. Es más, lo más seguro, muchas de las personas que están en este live en este momento tenían el llamado amigo imaginario. Y el amigo imaginario, a pesar de que tú no lo vieras, lo sentías. Y tú jurabas que ahí estaba ese amigo imaginario. Y hay muchas personas que también lo veían, pero no es lo más común. Entonces ese amigo imaginario, si lo veías, entonces sabías que de pronto era una persona o una imagen muy brillante. Y esto en ese momento, si uno lo comentaba, pues la gente decía que uno estaba medio loca, o los padres le decían a uno, ay, no hay nadie, estás hablando solo, no le pongas tanto cuidado a eso, o por favor, eso no se dice, la gente va a pensar que tú estás loco, ¿cierto? Pero yo te aseguro, y si eres una de las personas que tuvo amigo imaginario, escríbeme, mándame un corazón en este momento, pon un like, y para que podamos ver qué cantidad de gente tenían el famoso amigo imaginario. Esos son momentos intuitivos que cuando estamos pequeños se presentan más fácilmente porque estamos en ondas. Primero delta cuando estamos dormidos y cuando estamos recién naciditos, luego pasamos a teta y luego pasamos a alfa. Y hasta los 13 añitos o 13, 14 añitos estamos en estas ondas.
¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos la confluencia de las ondas beta, que son de pura concentración, de estar pendiente de cosas, de estar concentrado en la parte lógica del raciocinio, que llegan a interrumpir los procesos intuitivos. Por eso, para uno conectarse con la intuición cuando ya uno está más grande, o sea, como estamos nosotros, que ya ha pasado los años de teenager, lo que sucede es que hay que regresar o empezar a trabajar con el mindfulness, con la meditación, con el calmar la mente, con todo esto, para poder recuperar esas ondas del cerebro que nos ayudan a conectarnos más fácilmente con la intuición. Entonces, esa es la primera cosa. Lo segundo es que puede que cuando tú eras pequeño hubieras sentido muchas cosas alrededor tuyo. Digamos que vivías o tenías una finca, tu familia tenía una finca y se iban para la finca y resulta que tú eras la más pequeña o el más chiquito y nadie escuchaba nada y nadie se daba cuenta de nada. Pero tú escuchabas que por la noche había una cosa como extraña que caminaba, por ejemplo, de la cocina al baño, ¿cierto? Y uno iba y se levantaba y escuché, le podía decir uno al hermano con el que estaba durmiendo, a la hermana, lo que fuera, ¿estás oyendo eso? Y el otro decía, no, yo no oigo nada, duérmase, que eso no es nada. Y resulta que con los años te diste cuenta que vuelves a esos recuerdos y que tú sí sentías algo, de que tú sí escuchabas algo, de que tú escuchaste, por ejemplo, que el mayordomo de la finca decía que sí había algo extraño en esa finca, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado esto? Sobre todo nosotros paisas, en este ejemplo colombiano, que teníamos la finca y que íbamos a la finca y que algo pasaba en la finca. ¿Se acuerdan de las historias que nos contaban de los caballos que en las fincas ganaderas cuando uno iba a pasear? Yo me acuerdo mucho de esto porque yo iba a las fincas ganaderas de mis primos y cuando uno iba a la finca, que amanecían ciertos caballos y ciertas yeguas súper cansados y con trenzas. Y uno sentía que alguien de pronto iba a coger el caballo del corral. Y lo único que nos decían era, después de que se cierran las puertas y es hora de dormir, no salen. No salgan, porque en ese momento ya éramos niños o chicos de unos 15, 14 años. No salen, no se abre la puerta, aquí nada. Y uno preguntaba, bueno, ¿y quién hizo esto? Y uno sabía que había algo extraño ahí, pero no sabía exactamente qué. Esa era la intuición diciéndote que sí había algo más allá, que tú podías percibir más allá de los sentidos. Claro, eso existe, pero siempre nos han hecho pensar que esos son pensamientos tontos, que eso no hay que ponerle cuidado, y la gente no hacía esto tan conscientemente antes, ni le daba tanto espacio a la intuición. Entonces, esos son pequeños ejemplos de los momentos intuitivos que tú pudiste tener cuando estabas pequeño. Entonces empiezas a crecer, ¿cierto? Ya vas al colegio, ya estás en la escuela media, o sea, en eso me tocó a mí de primero a sexto primaria, quinto primaria, y luego pasaba uno a sexto, ya sería aquí el bachillerato o la escuela, el cole o la prepa, como se dice en México, y ya la cosa cambia, ya uno se vuelve muy distinto. Sin embargo, las mujeres recuerdan mucho más esas llamadas intuitivas que los hombres, porque las mujeres se centraban o se centran mucho menos en la competitividad, en querer aplastar al otro, y esto lo que hace es poner a la intuición en primer plano. Cuando estamos trabajando de manera colaborativa, cuando nos ayudamos mutuamente, cuando compartimos con cariño y sin competir tan fuertemente, porque la competencia nace de algo muy importante que es sentir que no hay suficiente para todos, y esto es una cosa muy clave. Entonces esa competencia va mucho en el lado masculino, aunque ya los hombres se están abriendo cantidades a la parte intuitiva y ya están cambiando esta mentalidad de intuición. Entonces ya te di unas ideas de cómo cuando eras joven, cómo podías reconocer esa intuición.
Pero si te voy a decir qué aplica en tu cuerpo, quiero que pongas cuidado a estas 9 maneras que tú tienes de mirar si te está hablando la intuición o no. Y empieza a aplicarlas en tu día a día, de manera tal que cuando nos encontremos en el live la semana entrante, tú puedas dejarme un comentario en el live, que me encantaría leerlos, y me digas: Marcela, tienes razón, apliqué uno de los puntos que me diste la semana pasada y me di cuenta que sí tengo momentos intuitivos, pero que no los reconocía. Entonces, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es la primera señal de que estás teniendo una llamada intuitiva? Estos son cosas en general, así que con un poquito de sal, un grain of salt, como se dice acá, vamos a coger. La primera es que se siente generalmente en el pecho y en el estómago. Cuando comenzamos en el pecho, es generalmente donde empieza, es porque tiene algo que ver con el amor, el cariño, una persona que queremos, una persona que es importante para nosotros, que está en nuestra vida y que en ese momento se puede manifestar con una sensación en el pecho que se siente o bien o mal. Me explico. Si se siente bien, es porque está llegando a ti una llamadita que te está diciendo esa persona que tú quieres, alguien que tú quieres, o te va a llamar, o va a venir, o se va a hacer presentar, o te quiere ver, o piensa en ti, o en fin. Cuando la sensación no es tan buena y te da también en el pecho, estamos hablando de una mini premonición de lo que puede pasar dentro de poco tiempo. Entonces, esta es la persona que, sin haber visto a su hermano y habiendo peleado con el hermano porque están agarrados de las mechas, resulta que siente que el hermano la necesita. Pero como no se han hablado hace tanto tiempo y como están peleados, entonces ella no le pone atención a esto. Y dice: eso son tonterías mías. Pero la sensación en el pecho sigue. Y si uno no le pone cuidado, se manifiesta aún más fuertemente porque pasa al estómago. Entonces, esa es la otra, pasar al estómago. Generalmente se presenta en el pecho y estómago, pero a muchas personas solo les da, por ejemplo, en el estómago. Entonces, cuando te llega solamente al estómago, te estás dando cuenta de que la intuición te está diciendo algo a través de tu cuerpo. Y obviamente no es lo mismo que tener un malestar estomacal, una indigestión, eso ya lo reconocemos. La manera como reconocemos estos llamados es a través de mirarnos, autoobservarnos y darnos cuenta cómo nos habla particularmente nuestra intuición. La tuya te habla distinto a cómo me habla la mía. Pero si tú no tienes conciencia de esto y si tú no te pones la pila a ver cómo es que te habla tu intuición, lo que yo llamo cómo es tu lenguaje intuitivo, entonces no te vas a dar cuenta de cómo te está hablando. La segunda manera de cómo reconocer la intuición es la voz de la nada que llega a la cabeza, una voz que no sabemos ni de dónde sale y no es la voz común que uno dice, ¿cierto? La voz del que le dice a uno esto está bien, esto está mal, sino que es una voz distinta que llega de la nada y tú la oyes y te advierte de algo. ¿Cómo reconocer esa voz? Esa voz no es la voz que tú normalmente tienes de miedo o no es la voz normalmente del ego, es una voz diferente y lo vas a ver a medida que te observes cuando te llega esa voz que te está diciendo necesitas llamar a tal persona o que te diga necesitas coger el periódico porque necesitas ver algo y tú vas y coges el periódico y resulta que ahí estaba el aviso de la muerte de un amigo que tú hace mucho tiempo no veías, ¿cierto? O puede que busca de estas cosas como me ha pasado a mí en internet, busca esto y esto y esto en internet y yo digo, pero yo ¿por qué estoy buscando esto? Y termino buscando y me doy cuenta que hay algo que necesitaba saber la respuesta y ahí me llegó. Entonces la intuición nos habla así, como esa voz, pero hay que escucharla.
y hay que ponerle atención y no simplemente descartarle y decir eso es una tontería, eso me lo estoy imaginando y eso no es nada, porque ahí ya le pusiste la mente racional. Entonces, de aquí a que empiecen las clases de la semana entrante del camino de la intuición, al que ya me imagino que te matriculaste para esas 3 clases gratuitas, entonces vas a aplicar estos puntos. Si estás tomando nota, genial. Entonces, el tercero, puede que te llegó la voz, te haya llegado y tú no le pusiste cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Como no le pusiste cuidado, ya te llega una sensación más fuerte en tu cuerpo que no desaparece. Y no es enfermedad, sino que como ya no le estás poniendo cuidado a ese llamado, llega esa sensación y no se va, y tú dices, pero yo ¿por qué tengo esta sensación de vacío? Ay, ¿por qué me siento como con esta sensación de soledad? ¿Qué será lo que me está pasando? Porque siento que hay algo que me está acompañando y que yo no sé qué es, pero siento como si estuviera aquí con alguien. Estas todas son llamadas de la intuición que te están diciendo, pon atención, pon cuidado. Esa sensación no desaparece hasta que el hecho ya pase o hasta que ya suceda lo que tenga que suceder. Entonces ahí es cuando tú dices, ya se me fue la sensación maluquita o la sensación de vacío o la sensación que tenía de susto o la sensación de algo y ya entendí por qué. Es que ya me avisaron que esto y esto y esto había sucedido. Entonces ya empiezas tú a hilar las cosas. La cuarta es que te llega una urgencia de hacer algo de la nada. Una urgencia de hacer algo que no te abandona. Es que yo sé que tengo que volver al gimnasio. ¿Pero por qué? No, es que tiene que ser ese gimnasio precisamente. Es esa urgencia que te llega de la nada. Y resulta que estás súper concentrado trabajando y estás en el computador, por ejemplo, y ¡pum! Interfirió en ese momento ese pensamiento y esa sensación que te llegó de la nada. Y te desconcentró. Y tú dices, ¿pero por qué me llega esta sensación de la nada y me desconcentra? Porque es una llamada intuitiva. Y si no le pones cuidado, entonces o te abandona o se vuelve más fuerte, dependiendo del camino que tu alma haya elegido y si tú estás honrando ese camino. Porque la intuición es la que te conecta con el camino del alma. Esto es algo muy importante. ¿Cuántas personas hemos escuchado? Es que yo no sé a qué vine a este mundo, es que yo no sé cuál es mi misión. Así estaba yo, hace muchos años, muchos no, tampoco, por ahí unos 5 años. Así estaba yo, igualita, que yo no sabía, que yo qué era lo que tenía que hacer, que tantas carreras que había estudiado, que yo para qué servía, que muy buena para muchas cosas, pero no buena para una sola que a mí me encantara. Y ahí fue cuando me pasó esa noche oscura del alma, donde yo tuve que entender que tenía que calmarme y que tenía que quedarme quietecita. Y al quedarte quietecito o quietecita, entiendes que es un llamado de tu alma para que le pongas atención. Y eso yo no lo entendí en el momento. Y yo decía, pero es que, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Aquí sentada sin hacer nada. Porque eso era lo que yo creía que muchas veces era el meditar o el acallar la mente. Y entonces me empecé a dar cuenta que era una necesidad que se estaba presentando de calmar mi mente para regresar al camino que mi alma había elegido. Y entonces ahí se empezaron a cuadrar un montón de cosas en mi vida. Entonces empezó que me di cuenta que en mis números yo soy un número 7, que estaba repitiendo lección de vida, que es algo que les voy a contar en el futuro que yo no tenía idea y por eso andaba como tan perdida, que no sabía qué iba a hacer. Hasta que yo no encontré ese momento de calma que me dijo, siéntate y obsérvate. Ahí fue cuando me di cuenta que yo andaba por el camino equivocado y que normalmente, porque yo estaba convencida también de que el talento, que sabemos que viene del alma, era algo que uno tenía que volver una profesión y no siempre es así.
Entonces me di cuenta de muchas cosas, se me abrieron los ojos y las puertas de una manera muy grande y fue ahí cuando empecé entonces el podcast de Alquimia Personal. ¿Qué más les puedo decir ahora para pasar a otra, la número 5? Las imágenes aleatorias que te llegan sin saber de dónde. Esa es otra llamada intuitiva. Y me vas a estar diciendo, pero ¿cómo así que llamadas aleatorias que me llegan de donde a mí no me llega eso, Marce? Puede que no te llegue en este momento, pero cuando empieces a trabajar con tu intuición, te vas a dar cuenta que esa imagen te va a llegar acá a tu tercer ojo. Y que, ¿cómo así que es una imagen? Lo ves como si estuvieras viendo una película o es como si estuvieras viendo una foto, pero sabes que no estás viendo la foto aquí afuera, sino que la estás viendo aquí. Te llega en fracción de segundos, porque somos seres multidimensionales. Y al ser multidimensionales, podemos recoger información de otras dimensiones, de otros espacios, y si tenemos la antenita, que es la glándula pineal, bien conectada, entonces ese tipo de información nos va a llegar. ¿Y cómo nos llega? Como le quede más fácil a la intuición. Muchas personas, la mayoría de las personas, empiezan por la parte de ver una imagen que les llega. Y muchas veces esa imagen es a manera de símbolo. Entonces aquí empieza lo lindo de la intuición, que es aprender a conocer nuestro lenguaje intuitivo. Que no quiere decir que yo, por ejemplo, vea en este momento estas flores, ¿cierto? Y diga, si yo veo las flores en la cabeza, ¿quiere decir que eso es exactamente lo que me está diciendo? No, para muchas personas lo que la intuición hace es mandarles una señal, un símbolo. ¿Por qué? Porque apenas la persona está empezando en el proceso intuitivo. Y como está empezando, no hay manera de mostrarle, por ejemplo, la foto del hermano, la cara del hermano que se estrelló o que se va a estrellar en un carro y que de pronto va a estar en el hospital. No hay manera. Entonces, como no hemos reforzado ese músculo intuitivo, lo que hace la intuición es mostrarte, por ejemplo, una imagen que tú conozcas, digamos que de un accidente de tránsito. Te la muestra y tú dices, ¿y yo por qué pensé en un accidente de tránsito? ¿Y yo por qué vi esta imagen? Esto no tiene sentido. Sí tiene sentido. Es una imagen intuitiva que te llegó en ese momento a través de tu conexión con el tercer ojo. Eso muchas veces no lo reconocemos. Es más, si lo llegamos a tener, nos da miedo. Y decimos, no, yo no quiero esto, no me muestren esto más, yo no quiero. Entonces ahí cierras la puerta a la intuición. Vamos con la número 6. La otra manera como reconoces la intuición. Resulta que tú estás eligiendo entre dos cosas, ¿cierto? Digamos que tienes la oportunidad de dos trabajos y no sabes cuál o crees que no sabes cuál. Y digo crees en comillas. Y resulta que en el momento en que te decides, es que yo tengo que saber, te sientas y te calmas y dices, no, ya sé. Ya, digamos que ya tuviste las entrevistas con los dos trabajos y después de haber tenido la entrevista con los dos trabajos, en las dos te fue muy bien, las dos te fue divinamente, no hay ningún problema, tú ya con certeza sabes cuál es el trabajo, a pesar de que ese es el que te paga menos. ¿Cómo lo sabes? No solo si pones la entrevista al lado, porque puede que las dos, acuérdate que las dos te fue divinamente bien o en las dos te fue igual. Tú sabes que este es el trabajo para ti, el A. ¿Cómo lo sabes? Porque lo sientes con certeza en tu cuerpo. Y por eso les he dicho mucho que el cuerpo es un vehículo muy importante de la intuición que hay que cuidar. Porque la mayoría de las señales no, todas las señales intuitivas necesitan del cuerpo para llegar a nosotros. Porque en esta vida en la que estamos, no estamos en una vida en la que somos espíritu. Estamos en una vida en la que somos materia. Cuerpo, materia, mente y espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos de esta materia. Pero si esta materia no está bien organizada, es decir, el cuerpo no está limpio,
la manera como piensas no es una manera higiénica, la manera como te comportas no es una manera calmada. Entonces esos mensajes intuitivos van a llegar de una manera muy abrupta cuando se presentan y a veces ni te van a llegar porque digamos que tu glándula pineal está completamente calcificada porque te lavas todavía los dientes con crema de dientes con flúor o porque llevas muchos años consumiendo comidas chatarras que no mantienen tu cuerpo bien y que no mantienen esta conexión a través de la fontanela, que es como la de los niños, ese tubo que llega a la conexión cósmica y la parte baja del hueso sacro hacia tierra, esa conexión no está bien, entonces no te llega la información. Pero mira que eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo es esa certeza que tú tienes? Número 7. Gran confianza y calma. Claro que la mayoría de las veces se presenta así. Mayoría no, todas las veces se presenta así. Yo lo puedo decir por experiencia. Yo he estado en momentos de delito, en los que se estaba cometiendo un delito. Yo estaba ahí en la mitad de toda la trifulca, hasta con pistola, hasta con peligro de personas que me fueran a pegar, un hombre, cosas así. Y en ese preciso momento es en el que se me desarrolló la calma más grande del mundo. Yo no me explico cómo, pero pasó. Y fue en ese momento en el que pude escuchar claramente una voz masculina que llegaba de cierto lado, no del izquierdo, del derecho, no, en el lado perfecto, la escuchaba de dónde venía y que me decía qué hacer. Puede que tú no la sientas igual, puede que tú no la sientas diciéndote, mira, quédate tranquila que no te va a pasar nada, pero puede que la vida en el momento, como una película, se te desacelere. Y te voy a contar algo. El jueves, mañana, sale un episodio bellísimo del podcast de Alquimia Personal, en el que hablo con Karen Yuniva y ella nos cuenta cómo es su experiencia de despertar la intuición. Y ella cuenta historias en el episodio del podcast que son graciosas, pero que ya ella sabe que esa es la intuición. Entonces yo quiero que lo escuches y si no te has suscrito en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Alexa TuneIn, todas estas, allí puedes accesar el podcast de Alquimia Personal. Y mañana sale este episodio donde una persona como Carol empezó a trabajar su intuición, su intuición y se dio cuenta cómo la podía desarrollar a tal punto que no les voy a contar qué cuenta o qué historia cuenta ella en el episodio, pero casi me muero de la risa cuando me contó lo que le había sucedido. Eso nos puede pasar a todos si desarrollamos la intuición y si aprendemos a reconocer las señales. Esta gran confianza y calma se presenta porque como que se desacelera el tiempo. Y es importante que la aprendas a reconocer. Número 8. La intuición te ayuda a que sientas claridad. Cuando estés muy confundido, esa no es la intuición. Esa no es la intuición. No lo es. Cuando te esté empujando, te esté tratando mal, esa no es la intuición. Cuando estás confundido, no sabes qué hacer, es que todavía estoy dudando, esa no es la intuición. Esa no es. La intuición te habla con confianza, tiene certeza, está en tu cuerpo, se manifiesta, la sientes claramente. Algo dentro de ti se va a dar cuenta. Y por último, el número 9, que este sí que es lindo y que pasa mucho y que sucede mucho cuando ya empezamos a abrirle el mundo y la puerta a la intuición, es que se presenta la sincronicidad. ¿Y a quién no le gusta la sincronicidad? La sincronicidad empieza a aparecer en tu vida en todas partes. Tú dices, ay, no es que tenía unas ganas de comerme un pescado y apareció tu esposo ese día con un filete de pescado y dijo, mira, te recogí para que almorzáramos y vamos a comer el filete de pescado. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Es posible porque estás creando
a través de desarrollar tu intuición, un campo energético más coherente que está conectando tu antena directamente con lo que tú deseas. Entonces, la sincronicidad se empieza a presentar. Y todo esto se trabaja a medida que vamos desarrollando la intuición y a medida, primero, que conozcas qué es la intuición y cómo funciona. ¿Qué relación tiene con el campo cuántico? ¿Cuáles son esas fortalezas intuitivas que tú ya puedes tener y que puedes trabajar? También que sepas, existen sabidurías y cosas a las que nos podemos comunicar, con las que nos podemos comunicar y que nos ayudan en el proceso intuitivo. Todo esto es parte de prepararte para volverte una persona más intuitiva. Pero no crean, esto me tomó a mí muchos años llevarlo a este punto. Me tocó vivir un proceso de años para darme cuenta qué era la intuición, cómo se manifestaba, de dónde venía, qué parte de nuestro cerebro trabaja la intuición, cómo se presenta, qué mecanismos hay en nuestro cuerpo que nos ayudan a tener más intuición. Y les cuento que yo viví esto mucho en mi casa con mi mamá. Mi mamá era una persona súper intuitiva, pero ella simplemente le llegaba la intuición. Ella nunca me dijo, mira, la intuición es por esto y esto. No, ella vivía intuitivamente y sabía cuando las cosas estaban sucediendo y no tenía explicación. Lo que yo quiero que hagamos con la familia de transformación de alquimia personal es que lleguemos a manejar el proceso intuitivo y nuestra propia existencia de una manera tan concreta que tú puedas dirigir tu intención y la intuición para recibir las respuestas que tú necesitas y que te hacen una persona más asertiva. ¿A quién no le gustaría ser más asertivo, tener más conocimiento de las mejores decisiones que pueda tomar? Vivir sin zozobra, en un espacio de calma donde la entrega sea lo que busquemos, porque sabemos que ya hemos iniciado esa energía, esa intención para obtener la respuesta de la intuición. De todo eso es lo que vamos a hablar en el camino de la intuición, la semana entrante. Entonces, si no te has unido, únete en este momento al link que está aquí en el perfil de Marcela Gid y te espero. No te olvides de confirmar tu correo, no te olvides de ir a la bandeja de entrada, abrirlo, darle clic al botón naranja y prepara tus preguntas, asiste ya. Si te inscribiste, debiste haber bajado el PDF 1 y el PDF 2. Esto te sirve para cimentar todos los conocimientos, porque a la mente del lado izquierdo hay que darle un poquitito de comida para que no sabotee el proceso. Vamos a ver acá si hay algunas preguntas. Gracias a los que están conectados, qué bien. Aquí hay una pregunta que es muy común y me gusta mucho. Dice, Perla Mar, Perla, ¿cierto? Sí, Perla. Perla Marte. Bueno, los números y la numerología también pueden ser herramientas de intuición. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Esto yo no lo sabía y muchas personas tienen la idea de que a la numerología eso son tonterías. Bueno, en las épocas antiguas, la primera parte de la numerología viene de Pitágoras, es la escuela pitagórica y en esta escuela se creó la numerología. Los números, como las palabras, tienen una resonancia y una vibración. Y toda la información viaja a través de esa resonancia y de esa vibración. Entonces, cuando tú naciste en cierta fecha, no es coincidencia. Y esa fecha te está mostrando la misión de tu vida, te está mostrando cuál lección viniste a aprender, cuál es el regalo con el que llegaste aquí, en qué encarnación estás en cuanto a proceso de misión. También te muestra si estás repitiendo lección, como yo, que estoy repitiendo lección. No me siento muy orgullosa, pero estoy dispuesta a no repetir lección. Te está mostrando todo esto. Entonces, ahí es cuando los números ayudan. Ahora, la otra manera como ayudan los números
es que cuando te empiezas a conectar en este camino intuitivo, los números empiezan a aparecer. Empieza a aparecer el 1111, el 2222, el 3333 y luego ya tú te empapas de lo que significa un 1, de lo que significa un 2, de lo que significa un 3. Ya hasta hay combinaciones. Y los monjes tibetanos trabajaban mucho la numerología. Entonces uno dice, ay, pero eso son tonterías. Si fueran tonterías, entonces los monjes no lo estarían trabajando. Si la meditación fuera una tontería, los monjes no la harían. Si fuera una tontería, personas que en este momento están cambiando el mundo no recomendarían ese tipo de prácticas como la yoga y la meditación. Entonces, los números sí tienen mucho que ver también con la intuición y depende de cuán abierta estés y cuán lista para recibir la información estás. Bueno, vamos a ver qué más tenemos acá. Acá hay otra. ¿Y por qué hay personas que a pesar de no cuidar su alimentación y actividad física y sus pensamientos, sí tienen dones muy desarrollados? Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque no llegamos aquí solamente como si este fuera el primer rodeo. Este no es el primer rodeo. Si tú estás aquí, por ejemplo, en esta clase, o en en vivo, lo más seguro es que tú ya has vivido muchas vidas. ¿Qué pasa? Que esa persona pudo haber trabajado muchas otras cosas intuitivas, desarrolladas del alma, cosas bonitas en este sentido, en esta parte del crecimiento del ser, del alma, todo esto, y dones en otras vidas. Y todo eso es recuperable. Todo eso es recuperable. Es más, esa persona, digamos, que come comida chatarra, que está gordita, que no se cuida, que habla muy mal de los otros, pero sin embargo tiene un don o una capacidad de ser súper intuitiva y digamos que es excelente con sanación. Entonces, lo que está pasando es que ella está accesando de alguna manera esa capacidad que ella trajo y aunque en este momento esté viviendo una vida de poco cuidado con la alimentación, de pocas buenas relaciones y todo, está experimentando un tipo de lección que ella necesita experimentar en su vida para seguir subiendo, esto es de manera racional como lo vemos, o para seguir avanzando en su proceso de conocimiento, en su proceso álmico que vino a mostrarle eso. Por eso aquí esto se hila con lo de los números. Una persona, por ejemplo, que tiene un número maestro o un número doble, que es muy importante, digamos el 33, no es lo mismo que una persona que está viviendo una lección que sea un 3, porque el 33 ya tiene de pronto esa lección, pero en esteroides, ya la tiene en esteroides, entonces se le puede presentar lo mismo que se le presenta al 3, pero mucho más fuerte. Entonces, ya al ser un 33, que es un número maestro, ya ha vivido sus lecciones del 1 al 9, pero ya empieza a ser número maestro. Y al ser número maestro, trae ese bagaje de esas otras vidas, de esas experiencias que tuvo, de esos conocimientos que trae, y ahora viene a compaginarlo con la lección del número 33. Entonces, todo eso tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué pasa? Que si esa persona que está comiendo mal y que está haciendo una vida difícil y no sé qué, despierta, lo que hace es que se va subiendo cantidades y su alma empieza a recuperar todos esos regalos y todas esas cosas que ha vivido en otras vidas y empieza a organizar su vida y cuesta. Pero cuando lo hace, te vas a dar cuenta de la belleza de vida que puede crear. Bueno, muy bien. Estas preguntas están súper lindas, me encanta. Bueno, veo y sueño cosas que me pasan. Lo más fuerte fue la muerte de mis hijos, que lo siento mucho. Lo vi y soñé todo lo que le pasó y lo platiqué y lo entendí a los días de que murió. Y a los días murió. Esto es definitivamente trabajo intuitivo.
hiciste trabajo intuitivo. ¿Por qué? Porque al estar dormidos estamos conectados con el mundo que no vemos. Estamos dejando, es más, el estado catatónico se presenta cuando estás en REM, o sea, no te puedes mover, estás como quien dice paralizado. ¿Tú sabías eso? Y es allí cuando te vas a viajar a otras dimensiones y cuando te conectas con tus guías, con las personas fallecidas, con otras energías. Lo que pasa es que muchas personas o la mayoría olvidan al despertarse qué fue lo que hicieron, qué organizaron para esta vida, en qué están trabajando, y ahí está la importancia de ser un desarrollo o de hacer un desarrollo intuitivo en nuestra vida. Bueno, yo creo que así hemos quedado hoy. Me gusta mucho que estén interesados en las clases, que hayan escrito todo lo que me escribieron en el cuestionario para entrar. Le estoy poniendo mucho cuidado. No se olviden de bajar el PDF del taller 1 y del taller 2, del taller 1 de la clase 1 y la clase 2, y el PDF de la clase 3 se los voy a dar ese mismo día. Ese mismo día no, ese día anterior, después de la clase 2, les paso el PDF para la clase 3. Y como saben, me encantan estos temas. No te pierdas el taller El Camino de la Intuición. Inscríbete aquí arriba en el perfil y nos vemos entonces la próxima semana, el martes 19 a las 12 del día, hora de México. Un abrazo.